Bien chicos, en este caso lo que voy a hacer es explicar lo que viene a ser el control difuso o fuzzy logic o control fuzzy como le dicen muchos. Para empezar lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que nos quiere decir el control difuso. Básicamente el control difuso lo que nos viene a decir es una lógica difusa que se entiende más o menos por el siguiente ejemplo. Nosotros conocemos que podemos decir ciertas cosas difusas o no tan claras que dependen de muchas cosas. Por ejemplo, esta persona puedo decir que es alta o baja y dependerá de muchas cosas, pero tiene un carácter difuso, tiene cierto grado de incertidumbre que va a depender de cómo se lo tome. En este caso, bueno, en el país en el que vivo, Ecuador, se podría decir que si tiene un 80, 85 es alto, pero si tiene unos 50 es bajo. Si tiene unos 60 es mediano, en otro país quizá es bajo esa estatura. Y partiendo de esto voy a poner un ejemplo. Es el típico ejemplo de la estatura. Vamos a darle valores difusos de acuerdo a la lógica difusa y según eso tener una salida o una respuesta de carácter difuso. Por ejemplo, a él le voy a llamar Juan, a él le voy a llamar Pablo y finalmente a esta otra persona le puedo poner otro nombre como Marco. Relativamente puedo decir que Marco es alto, que Juan es pequeño y que Pablo es mediano o quizá bajo igual. Esto, como he dicho, tiene su grado de incertidumbre y se usará para aquellos controladores en los cuales sea un poco difícil o realmente difícil obtener su modelo matemático y tengamos que recurrir a un conjunto de reglas que por medio de la lógica difusa se pueda llegar a una salida difusa y luego matematizar esta expresión. Para hacer un ejemplo más claro de lo que digo, voy a explicar cómo funciona. Primero, lo que nosotros tenemos que tener, como he dicho, es claro qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos. Y en este caso vendría a ser el controlador. Lo que voy a hacer es dibujar mis reglas de entrada para definir cuándo la computadora o cuando el programa sabrá definir, como yo he dicho, si es alto, mediano, es decir, el conjunto de reglas. Entonces se hace algo así. Esto de aquí van a ser mi conjunto. Va a ser la forma en como yo interpreto mis variables de entrada. Entonces a esto realmente lo que hay que hacer es darle valores para que caiga dentro de una de estas áreas para que se pueda dar solución a nuestros problemas. Por ejemplo, este conjunto de aquí le voy a llamar al de los altos, al de aquí al de los medianos y aquí al de los bajos. Digamos que de los bajos, el más bajo va a medir unos 50 y el más alto 2 metros, solo por decir así. Entonces dentro de todo este rango que tengo de 1.5 hasta 2 metros, voy a definir quién realmente es alto o bajo. ¿Cómo se hace eso? Simplemente viendo dónde cae la entrada. La entrada va a pasar por esta comparación. Por ejemplo, si cae en 1.4, digo 6, perdón, voy a entender que es bajo. Y si cae en una intersección, pues voy a decir que está entre mediano y alto y dependerá mucho de las reglas que yo les ponga. Entonces, para ello vamos a tener el siguiente funcionamiento. Tendremos nuestros datos de entrada que van a ser los que pasen por esta comparación que viene a ser nuestro controlador fuzzy. Luego que sepamos a qué conjunto corresponde o qué función de pertenencia, como realmente se lo llama, es la que tiene, nosotros vamos a tener, digamos, nuestra salida o nuestra solución. Este grado de pertenencia que tenemos como solución, finalmente tendremos que sacarlo haciendo el control como tal, ¿no? O, pero seguirá siendo difuso. A este control final, como he dicho, hay que defusificar. Entonces,
tenemos las entradas, pasa por el controlador y luego tenemos que defusificar, y a esta respuesta según el grado de pertenencia tener nuevamente como una gráfica numérica. Realmente en la entrada lo que realmente tendremos es el error si recordamos la teoría de control de los bloques, ¿no? Porque tiene que venir después de la retroalimentación. Ahora voy a explicar este ejemplo con la ayuda de LabVIEW, donde crearé un proyecto en blanco y ahí veremos. Bueno, aquí he abierto un programa que ya tengo de un control difuso, que es justamente el control de la lavadora, que es el que quería explicar. Pero bien, voy a empezar, voy a buscarme un espacio para poder poner los variables, digamos, del controlador difuso y explicar. Tenemos dos formas de hacer el fuzzy logic, dentro de las cuales voy a explicar. Nos vamos a control y simulación y encontramos fuzzy logic, que va a estar al lado de PID. Aquí podemos ver que tenemos el controlador. Voy a pasar acá para que hay más espacio. Bien, este es básicamente el que nos realizará las acciones de control, pero para que funcione necesitamos varias cosas. Necesitamos las entradas, definir las reglas, las salidas. Entonces vamos a volver y vamos a encontrarnos que aquí tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos las variables, tenemos también en este caso los intérpretes. El intérprete es como nuestro defusificador y las reglas. Entonces primero lo que vamos a hacer es poner el intérprete. Este intérprete se encargará de recibir todas, bueno, esta es otra forma de verlo, pero simplemente arrastrando es como funciona. Aquí llegan las reglas, las entradas y las salidas. Entonces volvemos a la parte de acá y vemos que en variables nosotros ponemos en get variables, que es para nosotros poder obtener las entradas. Cómo funcionarán las entradas, cómo se fusificarán las entradas que tenemos. Este control, recordemos que va a seguir funcionando como un control común y corriente, como un PID. Tendremos una entrada, pero a esa entrada hay que fusificarla, hay que pasarla al lenguaje difuso. Para que esta entrada funcione, nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente, bueno, aquí tenemos lo que viene a ser nuestras funciones de pertenencia, que identificarán a las entradas. Como podemos ver es un triángulo, también hay trapecios, campanas de Gauss, etcétera. Depende de cómo necesitemos el control. Lo más fácil, el triángulo, que es la que explicaré. Esta es básicamente la que definirá mi triángulo, y es lo malo que puede ser un poco tedioso si es que el control llega a ser muy largo, definir triángulo por triángulo. En este caso voy a poner el ejemplo y tendría tres triángulos. Primero, según nos dice, hay que poner la base del triángulo, donde empieza, luego la punta de arriba del triángulo y finalmente donde termina el triángulo, ¿no es cierto? Ahora, esto de aquí funciona con arreglos, porque nosotros vamos a tener más de uno, siempre. Y no puede ser la única entrada. De hecho, lo más común o lo más usado es tener sistemas difusos con más de una entrada. En este caso voy a usar el simple de una entrada. Ponemos el build array o construir array. Pongo 3 porque estoy usando únicamente 3 triángulos. Como he dicho, esto va a depender de cómo queramos manejarnos. Y esto acepta solo arreglos. Si es que tuviésemos un solo triángulo, incluso tendríamos que poner un arreglo de 1. Bien, y esto de acá se lo viene recién a poner. Como he dicho, miren, aquí me tengo que poner el arreglo correspondiente para poder conectar. Pero en fin, voy a pasar de una vez
a las siguientes cosas. Lo otro que necesitamos es las reglas. Para ello tenemos que poner en crear reglas. Las reglas es simple, es una pregunta simple. Si es que la entrada está en el triángulo de bajo, pues la salida debe ser bajo. O si la entrada está entre el bajo y el mediano en su intersección, pues la salida que salga el mediano o bajo, dependiendo del criterio que uno quiera tener. Lo único que se va a cambiar es la respuesta o la pendiente, dependiendo de la forma de los triángulos, qué tan cerrados son o qué tanto intersectan, así. Y eso pueden probarlo con la parte 2. Entonces pues vamos a poner un if que viene acá a estar y un then. Necesitamos una acción y una consecuencia. Y es lo que les decía, ¿no? Donde dice, bueno, en este caso nuestro primer ítem nos está diciendo de cuál tomar, porque puede haber varias funciones de pertenencia, varias variables de entrada. Como tenemos una sola, tomamos la 0. Y cuando sea simple únicamente vamos a tomar la 0, porque solo tenemos una entrada. Y la siguiente nos viene a indicar que nos está dando el primer triángulo. Estamos tomando de la primera variable el primer triángulo, ¿sí? O sea, si cayó en la primera variable en el primer triángulo, ¿qué hacer? Acá en el ejemplo de, bueno, esas son salidas, no las tomamos en cuenta, pero es lo mismo. Entonces aquí en crear, si dejo 0 estaría diciendo del primer triángulo. Es de la primera y única variable, obviamente, para este ejemplo. Y el 0 es el que nos está dando el primer triángulo. Y la otra es la comparación, si es igual o diferente. Vamos a poner si es igual. Casi no se usa mucho el otro. Si sigo aumentando ifs, nos va a decir si cayó en el primero y en el segundo y cosas así. Pero para este voy a dejar únicamente en él. Entonces, igual recordemos que siempre hay que poner tipo arreglo, si no, no se nos conecta. Igual en el bloquecito este nos indica dónde conectar las consecuencias, pero como lo pueden ver arriba está el if y abajo las consecuencias. En la parte del entonces, igual voy a poner la salida, que ya las voy a crear, que es idéntico a las entradas. De la salida 0, como voy a tener una sola salida, pero puede haber varias salidas, tómame el triángulo 0. Simplemente así. Y para el caso de la salida únicamente copiaré las entradas, ya que serán triángulos así, pero puedo tener más condiciones dependiendo del tipo de forma que necesite. Por ahora solo voy a decir que como respuestas voy a tener alto, mediano y bajo igual, pero puedo tener, por ejemplo, alto, poco alto, medio alto y así, para hacerlo más preciso y tener una curva mucho más amortiguada o pronunciada, o como se la desee. Y lo mismo en las entradas, se puede generar en caso de ser necesario muchas más cosas, pero no las veo para este ejemplo más que necesario, porque solo hay alto, mediano y bajo. En el ejemplo que podemos ver, yo le puse allá el este, aquí están las entradas, donde las entradas igual tengo 8 triángulos. Los triángulos van a llegar a la parte de generar una variable. Igual tengo una simple variable o una sola variable, que más adelante explicaré que hay varios tipos, pero es una single input, single output. Tengo mi intérprete o defusificador que va a permitirle al controlador leer todo esto que le he dado de una manera simple. Y bueno, voy a simplemente copiar para las salidas y conectaré así mismo en un arreglo. Para que se diferencie le cambiaré números, no importa por ahora. Ahí podemos poner obviamente lo que ya realmente vamos a necesitar. Ponemos en una variable tal y como hicimos en las entradas y conectamos luego a nuestro intérprete.
Bien, en nuestro intérprete ahí nos va a pedir que conectemos justamente las tres cosas que hemos creado. Igual podemos ver que arriba ya, en el ejemplo de arriba está, digamos, bien hecho y completo. Si dejamos así nos va a dar error. Simplemente por el tiempo no pongo todas las cosas que hay que poner por obligación, que es darles valor a los nombres y darles valor a todo. Ahí arriba hice otras cosas que explicaré luego, que no es más que una normalización. Pero en fin, dentro de nuestro ejemplo simplemente ya tenemos eso. Entonces conectamos, ahí nos indica, vamos un poco esto y para que vean que tenemos las tres cosas: entrada, salida y las reglas, todo con arreglos. Y lo ponemos hasta acá. Ya, a ver, donde dice entradas conectamos nuestras funciones de membresías de la entrada. Donde dice salidas mandaremos las salidas. Donde dice regla, recordemos que es con arreglos, ¿no? O sea, ahorita yo tengo que borrar esto y ponerle arreglos. Si es arreglo de uno, pues será arreglo de uno, si no nos da error. Entonces podemos build array. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se hizo de esta forma? Porque es más fácil, digamos, interpretar para la view esto y más fácil validar para todos los casos, ya que lo más, como he dicho, común es que haya más de una entrada. Por lo general, para un péndulo invertido, por ejemplo, se necesita el error y la derivada del error. Esto es porque es un ejemplo inventado, es un ejemplo que no necesita ser tan perfecto. No, realmente el FUSI tiene la misma complejidad, digamos, que el PID y una respuesta igual de rápida. Realmente es un muy buen controlador. Bueno, una vez que unimos, escogemos el tipo de defusificación que usamos, el tipo de interpretación de las áreas, digamos así. Entonces tenemos esto de acá. Si ponemos el centro, nos va a tomar siempre el centro de nuestra cosa, dependiendo de dónde caiga, de nuestra montañita. Si escogemos el área, si escogemos el máximo del área, el mínimo del área, del mínimo de las sumas de las áreas, etcétera. Eso es solo opción. Por ahora voy a dejar el centro del área. Ahora sí unimos con nuestro controlador, ¿no es cierto? Y aquí en donde estoy escribiendo cosas es donde va a entrar nuestra variable real, ya la variable que vamos a obtener de nuestro sistema. Esta variable es la que va a entrar, la que se va a fusificar, se va a controlar por medio de las funciones de membresía de entrada. Va a ser la comparación que he dicho de los triangulitos. Luego va a tener la salida, se defusificará y nos volverá a salir un número que ya será nuestra acción de control. Ahora, en este caso, en este ejemplo, únicamente ven que yo he usado ya la salida, y esta salida, bueno, le he hecho pasar por unos filtros, pero ya es la salida que nos sirve, ya es la salida del controlador. Ya hemos diseñado un controlador. Ahora existe otra forma fácil, digamos, de hacer el controlador, pero que no nos permitirá realizar o monear los triángulos. Se dejan en esta forma en LabVIEW porque si simplemente podemos controlar, podemos cambiar en cualquier momento cualquiera de sus variables, entrada, salida o reglas. Pero si entramos, como pueden ver, tool al System FUSI Designer, tenemos esto donde nos vamos, digamos, a poner directamente lo que queramos. O sea, aquí vamos a dibujar nuestros triángulos, nuestras funciones de membresía, nuestras reglas fusificadas. Aquí vemos que nos pide un mínimo o un máximo, que es para dibujar nosotros nuestro espacio de trabajo. Como es en este caso altura, voy a poner 200 centímetros y 150 centímetros, como he dicho, o sea, 2 metros y 1.5, y ya se nos adecua nuestro entorno y podemos mover los triangulitos, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos agregando más. Bueno, el nombre hay que ponerle tamaño, evidentemente es la entrada, ¿no? Y se le agrega más y se les puede mover o poner directamente abajo en caso de necesitar perfección. Como únicamente aquí quiero yo mostrar un ejemplo, pues lo estoy poniendo así.
Igual aquí le vamos a poner que este de acá es el de los altos, es que el que más o menos la gente, digamos que del programa quiera tasarlo así. Entonces he puesto tipo triángulo, regreso al anterior, voy a poner el de los medianos para que me clasifique o me fusifique ya estando para pasar lógicamente a lógica difusa, que es lo que entiende el controlador difuso. Este otro de acá que va a ser el de los bajos, que quiero que esté ahí más o menos entre 150 y 170 más o menos. Elimino el primero que puse y ya tenemos. Así es como tomará el programa mis entradas. Ahora en este caso a mis salidas igual tenemos lo mismo, ¿no? Vean, aquí pongámosle tamaño salidas e igual necesitamos reglas de salida para que según lo que me clasificó me haga algo, ¿no? Me haga una acción de control. Lo que cambia aquí es que la salida ya va a ser la acción de control, que en este caso he dejado como menos 10 y 10, ya que digamos por ejemplo si es alto o si es mediano que me saque 10 y que con eso yo encenderé focos de alguna cuestión o encenderé un ventilador, etcétera. Ahí está nuestro control. Como estamos en Ecuador, más o menos al mediano lo toman como que más hay medianos. Hay muy pocos bajitos, o se puede considerar muy pocos tamaños como bajitos, y alto a veces se lo toma, digamos, desde ciertos puntos. Entonces, para darnos una idea, puse diferente las acciones de salida para hacerlo un poco más real de acuerdo a la situación, que aquí incluso a los bajitos suelen decirles medianos. Entonces vamos a las reglas, que es la siguiente pestaña. Entonces aquí podemos ver que jugar con las reglas. Entonces le pongo agregar, entonces ahí está tan fácil como decir si es bajo la salida que sea el triangulito de bajo. Y si es bajo, ¿no es cierto? Y es entre bajo y mediano o algo más cuando se intersectan los triángulos, ahí pueden ver and, que es bajo, y otra cosa, la salida sea tanto. Entonces estas reglas definiré como lo más lógico. Si es bajo, es bajo. Si es bajo y mediano, o sea, si es que está entre bajo y mediano, pues que la salida sea mediana. Realmente esto no es más, no estoy diciendo que va a ser cuadrada la señal, no es más que las reglas de acción de control para que pueda calcular el área y sacar matemáticamente en estos casos, o sea, para poderle dar, digamos, ciertas características específicas para que el control sea mejor, más específico, funcione de acuerdo como queremos. Y he completado todas las reglas de control desde bajo hasta alto con sus respectivos cruces, y tenemos que así va a funcionar nuestro sistema fuzzy. Tenemos el gráfico de control. En este gráfico lo que haremos es comprobar que está funcionando. Ejemplo, en la entrada voy a ponerle un tamaño, perdón, de bueno, 165 aproximadamente, y podemos ver que la salida que vamos a tener del controlador va a ser esta. Entonces en la comparación nos dice que estamos en mediano, y según la matemática de las áreas del fuzzy nos está dando una salida. Bueno, ahí podemos ver cómo hace la comparación, y la salida matemática que nos está dando está en ese slide que está entre menos 10 y 10. Entonces ahí jugamos y comprobamos cómo funciona, ¿no? Ahí vemos si es bajito me va a dar menos 10, más o menos menos 9. De ahí estamos en menos 0 algo. Bueno, arriba están los números exactos, pero aquí podemos ver que funciona muy bien. Ahora, con esto de acá lo guardamos y le ponemos un nombre cualquiera, tamaños, por ejemplo, fuzzy, controlador fuzzy, lo que sea necesario, y nos aprendemos su dirección. Bueno, que en este caso ya no lo he puesto, pero voy a usar otro. Entonces es tan simple como hacer lo que hicimos. Ponemos el controlador, simple entrada, simple salida, CISO. Luego
para que funcione vamos a cargar. Aquí podemos ver que hay un load, ¿no es cierto? Y lo que hay que hacer aquí es ponerle la dirección que va a ser donde lo guardé. Nos copiamos esto de acá arriba y copiamos obviamente cómo se llama nuestro archivo, control lo que sea .fs. Entonces ahí se pega la dirección, de ahí ya ponemos otro backslash y lo que sea .fs. Por ahora lo dejaré así porque ya tengo uno puesto que quiero que vean. Conectamos tal y como hicimos antes, pero ya directo al controlador, ya está hecho. Y luego usamos la salida. Voy a borrar todo esto porque voy a probar con el que verdaderamente sirve, que es este controlador de la lavadora, que ya está puesto sus sensores y todo. Ahí tenemos las entradas, pero están multiplicadas por un factor. Esto es porque está normalizado de 0 a 1 y de acuerdo a este factor de entrada va a funcionar nuestro, digamos, intérprete de variables de entrada, nuestras funciones de membresía. ¿Por qué se hace esto? Porque puede cambiar los rangos en los que trabaja nuestra función de entrada. De hecho, usar ganancias está dentro de la literatura como realmente es más óptimo utilizar, y así es como se enseña y como yo aprendí. En el caso de las salidas ya están fijas, pero igual deberían normalizarse en caso de requerir ciertos cambios, y usar un multiplicador o una ganancia que altere los rangos a los que se llega. Pero bueno, trabaja simplemente así. Pongo los estados máximos y le mando a nuestro intérprete, todo con arreglos como he explicado, y la regla es igual. Aquí, como pueden ver, en el caso de la regla siempre es 0 el primero porque solo tengo una variable de entrada, pero los demás sí ya cambia de acuerdo al triángulo que quiera, y en algunos hay dos comparaciones. Igual mando a unir a nuestro intérprete y las salidas igualmente. Acá podemos ver que ya ingresa mi error. Como he dicho, siempre al controlador entra el error cuando es retroalimentado, y luego a la salida mando filtros y mando a graficar ya mi salida de control, y así es como está funcionando. Ahora, en el otro caso, en el simple, digamos, he diseñado igual, pues el controlador, y de igual manera únicamente he realizado la carga. Ya está simplemente conectado a la dirección. Igual pongo la entrada, y de acuerdo a cómo esté mi entrada ya tengo mi salida. Y aquí utilizo únicamente unas conversiones para que se grafique como yo quiera, o sea, solo son condiciones de graficar y transformaciones, nada más, un map como se le diría en Arduino. Y eso sería todo. Ahora vamos a ver en el ejemplo, voy a correrlo para que vean cómo están los gráficos de control. Aquí lo que nos está dando es las reglas de control, tanto de la entrada como digo del un fuzzy, del un sistema fuzzy que mostré que hice con todos los pasos, y del otro que utilicé ya cargándolo.